verso 17. Mire, vamos a estar leyendo ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios, diga usted conmigo, los sacrificios de Dios. Dígalo una vez más, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y esta parte es la parte central del mensaje. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una vez más, diga: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiero hablarle bajo el tema la clave del éxito en la vida espiritual. ¿Cuál es el tema de esta tarde? La clave del éxito en la vida espiritual. Hay códigos espirituales que nosotros tenemos que ponerle atención. Son como partes vitales para la vida espiritual. No es lo mismo que le digan a usted cuídese las manos, como que le digan a usted cuídese del corazón, hablando en el aspecto biológico, en el aspecto médico, porque las manos son necesarias, pero todos sabemos que el cuerpo puede vivir sin extremidades. Pero el corazón, en el aspecto biológico, es un miembro de la vida. El corazón está conectado con la vida. Antes, en los tiempos antiguos, para determinar que una persona había muerto, se le ponía el oído en el pecho. Y si el corazón había dejado de latir, el médico decía: murió. Luego se vinieron poniendo los dedos en los pulsos. Acaso que ahora pues hay una tecnología tremenda, pero sigue el corazón como uno de los órganos vitales para la vida. En el aspecto espiritual, cuando la Biblia nos habla del corazón, no te está hablando de esa parte carnal que llevamos en el pecho. Cuando la Biblia nos habla del corazón, nos habla del espíritu de nosotros, del centro espiritual de nosotros. Porque no se refiere al corazón de carne, no está refiriéndose a esa parte carnal, porque hay una diferencia entre el corazón de carne y el corazón espiritual. El corazón como órgano espiritual. La palabra de Dios dice que del corazón proceden todas las cosas buenas, las cosas malas, proceden los buenos pensamientos, porque en el sentido espiritual el corazón piensa, el corazón habla, el corazón medita. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que dice la Biblia: decían en sus corazones. Porque en el aspecto espiritual el corazón es algo inteligente. No es el cerebro el inteligente en la vida espiritual, sino el corazón. En lo biológico se pone la inteligencia humana en el cerebro, en las partes, ¿verdad?, cerebral. Pero en la parte espiritual, la sabiduría, la inteligencia se pone en el corazón. Por eso dice la Biblia: dame un corazón sabio, un corazón entendido. No habla del cerebro, habla de la parte central del ser humano. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que la clave del éxito en la vida espiritual tiene que ver con el corazón. Y tiene que ver con el corazón contrito. La palabra contrito viene de estrujar,
como de arrugar el corazón, de exprimir el corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay un término que se usa en las serpientes y dice las serpientes constrictoras. Habla de esas serpientes que no son venenosas, pero que envuelven y a punta de fuerza quiebran la presa. Pues esa es la palabra que está diciendo el salmista aquí. El corazón contrito, es decir, el corazón que se quebranta, el corazón que se humilla, o que se hace esa presión espiritual delante de Dios. Y quiero hablar esto. Cuando la Biblia dice el corazón contrito, no está hablando de un corazón deprimido. No está hablando de la depresión. Cuando alguien dice está deprimido, el hermano está triste, el hermano está agüitado. No, el asunto de contritar el corazón es de estrujarlo en la presencia de Dios, es de exprimirlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Delante del Señor. Y eso está conectado con la humildad, con la humillación, con el quebranto delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y quiero decirte, número uno, que hay un tipo de humillación o de construcción de corazón colectiva. No habla a veces de un individuo solamente. Te voy a presentar dos casos, el caso de Nínive y el caso de Israel. El caso de Nínive, capítulo 3, verso 5 de Jonás, dice la palabra de Dios en este pasaje. Gloria al Señor. Bueno, vamos a buscarlo acá entonces, ayúdenme aquí. 3:5 dice la palabra: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. No le hace la maldad de una ciudad. Si Dios mira un corazón contrito o un corazón humillado, Dios es fiel a su promesa del Salmo 51:17. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí estamos hablando no de una maldad pequeña. Estamos hablando de una gente que no conocían a Dios. Estamos hablando de una ciudad que era la capital del imperio asirio. No se adoraba a Dios, se adoraba a un Dios mitad hombre, mitad pez. Gente mala, hermano. Estamos hablando de gente mala. Usted ha escuchado
lo que hacen los sicarios aquí en México, los zetas y todas esas cosas, cosas terribles. Un hermano que se convirtió de ese mundo, estaba escuchando su testimonio y dice el hermano que él por haberse convertido lo agarraron y dice que lo estaban desollando vivo. Cuando digo desollando vivo es que le estaban quitando la piel en vida. Fíjense lo tremendo. Pues esta gente de Nínive, cuando agarraban a sus enemigos, desollaban vivos a los enemigos y tenían unas partes donde tenían unas hormigas especiales y ahí lo dejaban para que se lo comieran en vida. Era gente mala. Estamos hablando de maldad terrible. Eran gente mala, pero malos de corazón. Yo creo que ni todos nosotros juntos quizá llega la maldad del Nínive. Pero como dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Dice que cuando llegó el profeta y le dijo de aquí a 40 días Nínive será destruida, dice que lo oyeron los hombres de Nínive. En el verso 5 creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto no había llegado al palacio todavía. Fueron los hombres de Nínive, la gente común, la gente del pueblo. Y cuando en el versículo 6 y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, es decir, ya llegó al palacio y él ya por un edicto real ya no solamente pone a que se contrite el corazón de los hombres, de los seres humanos, sino que él va más allá, da un paso más allá y pone a que se contrite el corazón de las vacas, de los animales domésticos, y que se quebrantaran y que por 3 días no probaran alimento. Estamos hablando de niños de pecho, estamos hablando de, hermano, 120,000. Ahí da la cifra en el versículo 11 del capítulo 4. Y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Cuando dice la Biblia 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, habla de menores de edad. Solo niños habían 120,000 menores, inocentes, que no tenían nada que ver con el pecado de sus padres, que ellos iban a ser una generación que iba a seguir el pecado, porque la generación aprende de la generación pasada. Nosotros impactamos la generación que viene después de nosotros. Ellos aprenden de nosotros. No les quedaba otra a esa generación que seguir el ejemplo. Mas sin embargo la Biblia dice que Dios vio la humillación, la humildad, cuando se convirtieron de corazón y ellos humillaron su rostro, y dice la Biblia que Dios detuvo el castigo. Eso es lo que se llama una humillación de corazón colectiva. Dios puede perdonar una ciudad completa cuando se humillan delante de Dios. Yo anduve predicando en este lugar de Slidell, Luisiana, que queda como a 10 minutos de Nueva Orleans. Y yo hubiera querido ir a otro lado, como ir a ver la playa, como ir a ver otro lado así. Pero el pastor decidió llevarme por 3 carreteras principales, que es un bulevar completo, y otras carreteras principales allí. Que ese es el lugar donde gobiernan la gente gay y lesbiana. Y él me dijo, lo quiero llevar ahí, pastor. Le digo, ¿por qué no vamos a otro lado? Le digo. No, me dice, yo quiero llevarlo ahí,
Porque yo quiero que usted vea, me dijo él, donde Dios me tiene a mí predicando su palabra. Donde usted está, me dice, no hombre, ahí es una gente, ahí es tranquilo ese pueblo. Son lugares tranquilos, pero yo lo voy a llevar donde yo estoy pastoreando. Y el lugar donde nosotros estamos. Porque ahí pastorea él y en el Vero Nuevo Orleans pastorea otro pastor que se llama Johnny. Y bueno, y nos fuimos. Iba Cristian. Usted andaba conmigo esa vez. También, usted no fue. ¿Acaso que nos fuimos por ese bulevar? Puras banderas de arcoíris. El símbolo que utilizó Dios como un símbolo de gracia, de misericordia, el diablo lo usa ahora como un estandarte de maldad, de pecado. Y puras banderas de arcoíris allí. Y hermanos, pasamos por una calle. Uno no está acostumbrado a ver tanta maldad, tanta cosa tan tremenda, una desviación de pecado, que uno se queda sorprendido. Y uno dice, wow, ¿cómo el Señor desde los cielos? Porque uno no mira eso, pero Dios, que mira todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Sí, amén. Aleluya. Hombre con hombre agarrados de la mano, mujeres, unos casi desnudos, una cosa terrible. Y cuando vamos por una carretera, le dije al pastor, vámonos ya, pastor, ya con esto es suficiente. Vámonos ya. Yo no me sentía bien andar en un ambiente de esos. Claro, en nuestro carro va, pero no le hallaba pues sentido andar ahí. Y voy en el carro, él va manejando, va la esposa, Cristian va acá, y yo voy de este lado. Y cuando voy por una de esas calles, yo miro un muchacho como de le calculé como unos 28 años, con un cartelón que no logré leer, porque era un cartelón bien pequeño. Y el muchacho estaba en cuclillas, sentado en una acera, con aquel cartelón. Y cuando yo vi a ese muchacho, el Espíritu de Dios puso compasión en mí. Como cuando dice la palabra de Dios que mirando a las multitudes tuvo compasión de ellas, que estaban desamparadas y dispersas. Y cuando yo miré a aquel muchacho, sentí la compasión del Espíritu Santo. Y lo primero que el Espíritu de Dios puso en mi mente es que ese muchacho, si no era hijo de algún hermano en Cristo, era hijo de algún pastor, era un anglosajón, un norteamericano. Y entonces le dije al pastor, oiga pastor, le dije yo, no puede pararse aquí un momento, porque sentí ir a orar por ese joven. Y me dice, no pastor, mira, aquí estamos en lugar caliente, aquí no nos podemos bajar. Cuando yo le dije así, habíamos pasado, y lo que me puse fue a orar por ese joven. En medio de la putrefacción del pecado, la gracia de Dios se manifiesta. La misericordia de Dios se manifiesta. Porque Dios no es como nosotros los seres humanos. La sangre de Jesucristo tiene tanto poder que puede cambiar al ser humano. No importa su pecado, no importa la maldad, no importa el pecado, el nombre y apellido que tenga, Cristo puede perdonarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. A su nombre. El Señor puede perdonar un pecado de una mujer. Haga cuenta, una mala palabra. Mujer que tenga algunos pecados de malas palabras. Como puede perdonar el aborto de una mujer. Como puede perdonar la prostitución de una mujer. El Señor puede perdonar lo que es, hermano, alguien que haya cometido un pecado pequeño, puede perdonar el pecado de la homosexualidad.
Porque el Señor puede cambiar la vida del ser humano. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros nos escandalizamos, pero Dios es un Dios de amor. Mete su mano en el cielo del pecado para libertarlo. A su nombre. Lo que Dios está pidiendo es un corazón contrito. Si perdonó a Nínive, aquella ciudad tan terrible que Dios había determinado erradicarla, raerla de sobre la faz de la tierra, no crea que era por bueno, era por maldad. El Señor puede perdonar todo pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? La humillación de corazón colectiva no solamente la vemos en Nínive, sino que la vemos también en 2 Crónicas 7:14 de toda una nación. Y ese pasaje lo sabemos de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Estamos en 2 Crónicas 7:14. Ahí estamos en 2 Corintios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Pero comienza diciendo, y esto lo dice Dios, si se humillare mi pueblo. Ya estamos hablando de una nación que conocía al Dios verdadero. El mismo Dios que nosotros estamos adorando aquí es el mismo Dios que ellos adoraban allá. Pero que si ellos como nación se apartaban y venían como una nación a humillarse delante de Dios, cada año Israel hacía el día de la expiación y era una reconciliación desde el rey hasta el siervo. Toda la nación venía al templo y traían sus ofrendas de sacrificio y se ofrecían ofrendas por el pecado de toda la nación. Y cada vez que Israel se humillaba, Dios limpiaba o expiaba el pecado de toda una nación. Aleluya. Dios. Porque el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios jamás. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Diga usted conmigo el segundo lugar de esta palabra, de este mensaje. El principio de la exaltación es la humillación delante de Dios. Esto es bien importante porque esto ya dejamos a Israel, dejamos a Nínive. Ahora yo me voy a centrar en mí y en usted. Ahora ya dejamos esto históricamente, lo que pasó allá. Y ahora nos vamos a la aplicación nuestra. Aleluya. 1 Pedro 5:6 al 10. Esta palabra quiero que si pueden, pues buscarla ahí. Aleluya. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense, comienza diciendo: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. El principio de la exaltación es la humillación delante de Dios. Dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado. Pero no está
humillación para vergüenza. No está hablando de una humillación para que Dios te avergüence a ti. No estamos hablando como cuando tú vas quizá a una oficina y la persona principal de esa oficina te ve de menos, te denigra, te hace palabras, te dice palabras racistas. Esa es una humillación de la cual no está hablando aquí el Señor. No es ese tipo de humillación que está diciendo. Lo que está diciendo aquí, humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, viene la conexión de lo que hizo David en el Salmo 51, cuando se dio cuenta que delante de Dios había fallado. Dice la Biblia que David se humilló delante de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Se humilló. Y David, experimentando eso, él dijo que el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios jamás. Cuando nosotros venimos aquí al templo, cuando venimos a la casa de Dios, el Señor no se fija cómo usted viene vestido. El Señor no se fija qué clase de marca trae usted. Si trae Michael Kors, si trae una de esas carteras de piel de, no sé de qué piel podemos decir. Lo que le gusta a la marca, pues, porque hay gente que le gustan las marcas. Yo con tal que me cubra, yo no, ni en marca me fijo. Aleluya. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Y otras personas hay que si no es de marca no se ponen la ropa. Cada persona tiene. Y no estoy diciendo que está mal. Claro, pues nosotros no se la compramos a usted, usted la compra. El punto es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, el Señor no se está fijando qué marca de ropa trae o cuánto le costó. Este trae un traje de $200, no, a este lo voy a bendecir hoy yo. Este trae uno de la GW Store. No, este no lo voy a bendecir mucho. Dios no se fija lo que tú traes encima. Dios no se fija si tienes una cadena de oro, si traes un anillo de oro. Dios no se anda fijando cuánto traes en la cartera, cuánto andas en la billetera, cuánto tienes en la tarjeta de débito, en la tarjeta bancaria. El Señor no se fija en eso. Cuando nosotros entramos a la casa de Dios, el Señor solo se centra en algo, en el corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Se centra en el corazón. No se centra en que si tienes ojos azules o que traes lentes de contacto. No, eso no le interesa al Señor. Que cuántos mides, que si subiste de peso esta semana, que si estás adelgazando. Olvídate esas cosas, esas cosas de nosotros, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, a su nombre. Por eso es que cuando estaban desfilando delante de Samuel para que Dios se sirviera de rey, dice que vinieron aquellos hombres altos y corpulentos y hermosos. Y cuando Samuel miró a Eliab, alto, corpulento, hermoso, porque eran personas que la Biblia dice que eran hermosas. Ciertamente delante de Jehová está su ungido, porque nosotros los seres humanos tenemos un problema serio, que nosotros juzgamos a las personas por las cosas externas. Y ese es un problema que nosotros tenemos que transformarnos en el espíritu de nuestra mente, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Porque nosotros los seres humanos somos buenos para juzgar las apariencias. Medimos la santidad por las apariencias, medimos la espiritualidad por las apariencias,
medimos la relación de Dios por las apariencias. Pero, amado hermano, delante de Dios, lo que Dios mira es el corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Es el corazón. En mi país se puso una ley de que todo el que anduviera tatuado era un sospechoso de marero. Entonces lo que hicieron los mareros, se compraron sacos caros, zapatos caros y corbatas caras, y siguen siendo los mismos mareros, pero con un saco caro. Dejaron de ser sospechosos, y eso se lo vinieron a descubrir mucho después, porque no me hasta las puertas les abrían, porque llegaban con buenos sacos, buenos zapatos, buenos. Era el mismo marero, nada más que en una envoltura diferente. Dios no te va a ver tu envoltura, en qué andas envuelto. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios, cuando entramos por las puertas de la casa de Dios, Dios pasa, aleluya, lo que es, hermano, los rayos X del Espíritu, inmediatamente se centra en tu corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Él mira tu corazón. A su nombre. Dios tuvo que decirle al profeta y le dice: no mires a su hermosura, no mires a su apariencia, porque el hombre mira lo que tiene al frente, mas Dios mira el corazón. Aleluya. Denle un pedazo al hermano que tiene al lado y deja de andar viendo apariencia. Deja de andar viendo apariencia. Sáquele un pujido. Aleluya. ¿Cuántas veces tú has dicho así? Yo creo que ese hermano a mí no me quiere, como que no me traga. Estás viendo sus apariencias, hombre. Amén, hermano. Una vez le dije a un hermano yo: mire, hermano, usted anda un gran huracán en la mente y todo está en calma, le dije. Porque la gente a veces anda un twister arriba y hermano, y la cosa está calmada, pero anda. No, que no me quiere, no, que no, que pido. Por las apariencias. ¿Cuántos alaban al Señor? Las apariencias. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que dice: las apariencias engañan? Amén, hermano. Ustedes no se anden guiando por las apariencias de los hombres. Con esto no te estoy diciendo que vengas en fachas a la iglesia. No me confunda también eso. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que nosotros, cuando entramos aquí a la casa de Dios, Dios se centra en ver nuestro corazón. Aleluya. Eso es. De ahí para allá, si traes un carro del año, o si vienes con ropa cara o barata, olvídate de esas cosas. Si Dios nos pesara por eso, principalmente por lo que comemos, el Señor ni siquiera, no, hombre, yo no me meto en ese cuerpo. Pero el Señor ni siquiera te pesa por lo que comes, porque si el Señor pesara por lo que le entramos nosotros, ¿te crees que es fácil andar dentro de un cuerpo como el que nosotros comemos, hermano? Pero como Dios no se centra en las cosas externas, sino que se centra que seas lavado con la sangre de Jesús, que tengas el Espíritu de Dios dentro de ti, entonces Él vive ahí. Aleluya. A su nombre. Gloria. Hay poder en Jesús. El ser exaltado por Dios lleva su proceso. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él los exalte. ¿Cuándo dice la palabra?
cuando fuere tiempo. Verso 6. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En la exaltación lleva su proceso. Eso es en todas las áreas de la vida. Aleluya. Gloria. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. No le hace que tú vayas paso a paso, aunque sea lento, pero que tú vayas en la senda correcta de la humildad y de la humillación. Fíjense que a mí me preocupa mucho cuando yo veo personas que llegan a la vida espiritual y usted lo ve que van rapiditos. Yo le pongo cuidado a eso. Porque esto no se trata únicamente de ser exaltado. Se trata de ir cubriendo las bases para poder sostenerte en esos niveles. ¿Sí me explico? Yo he mirado personas que se convierten y como a los 3 meses ya son evangelistas. He conocido personas así. Ya nos ungieron de evangelistas, llevan 3 meses de convertido. Y usted lo ve con un mover y una cosa. Pero me preocupa porque si la persona se preocupó por la exaltación en Dios, pero no se preocupó por lo que es transformar el carácter carnal y convertir el carácter de nosotros al carácter de Cristo. Gloria. El quitar de nosotros prejuicios y tantas cosas que afectan en la vida espiritual, esa persona tarde o temprano, así como subió, puede ser que también cayó. Porque esto no se trata únicamente de ser exaltado. Se trata que para la exaltación tiene su tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Yo prefiero crecer internamente antes de que se me vean los frutos externos. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entre todas las cosas que Dios nos pide, iglesia, en la vida espiritual, una de las más importantes es el corazón contrito y humillado. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, iglesia. El Señor nos pide un montón de cosas buenas, pero entre todo ese montón de cosas buenas que nos pide el Señor, en medio de eso va que tengamos un corazón contrito y humillado. Entre las cosas relevantes que tenemos que tener, en Miqueas 6:8, este pasaje, yo quiero que lo veamos detenidamente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién es Él? Dígalo fuerte, ¿quién es Él? Dígalo fuerte, ¿quién es Él? Dios. Es Dios. O sea, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Fíjense lo que pide. Lo que Dios pide. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Dice, y humillarse ante tu Dios. Es decir, solamente, yo te pido un montón de cosas buenas, pero sabes, estas son de las cosas que están entre las más importantes. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cuando nosotros entendemos estos principios y nosotros los ponemos por obra en el corazón, usted va a ir de gloria en gloria. Y aunque su paso quizás sea lento, pero usted va a ir con paso firme. ¿Cuántos alaban al Señor?
Porque esto es la última parte, el humillarte delante de Dios, el tener un corazón contrito y humillado, es lo que te va a sostener en los tiempos de tu exaltación. Cuando Dios te levante, cuando Dios te use, sea que te use en orar por enfermos, en algún don espiritual, sea que te use el Señor predicando, enseñando, un ministerio pastoral, evangelístico, maestro, cuántas cosas buenas hay, como dice la Biblia, que ha declarado lo que es bueno. Hay un montón de cosas buenas, pero lo que nos sostiene en este proceso se llama el tener un corazón humilde. Aleluya. Ahora, en la parte natural, las personas que de la noche a la mañana se hacen ricos y no pasaron por el proceso de poner las bases, eso no les viene a servir para bien. No les viene a servir para bien, les viene a servir para mal. Usted va a ver casi la mayoría de gente que yo he leído o he mirado documentales que de la noche a la mañana de tener un cheque por semana se ganaron la lotería de 200 a 300 millones de dólares. Estaba mirando que la mayoría de esa gente, eso no le sirve para bendición, sino para destrucción. Porque de la noche a la mañana fueron exaltados financieramente, pero no habían preparado el corazón en la humildad para poder sostenerse en esos niveles financieros. Yo mejor prefiero tener el pan necesario, tener calzado, vestuario, alimento, aunque no sea rico, y no olvidarme de lo último que dice ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria. Porque eso es lo único, iglesia. Eso es lo único, amado hermano, que te va a hacer tener siempre los pies en la roca, que es Cristo Jesús. Tener los pies firmes. Por eso sigue diciendo ahí la palabra acerca de lo que es sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, el cual resistid firmes en la fe. Pero lo que trae la firmeza es la humillación delante de Dios, porque cuando nosotros nos humillamos, sabemos que nosotros dependemos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero terminar diciéndole a usted que el ejemplo más grande de humillación es Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El ejemplo de humillación más grande es Cristo. Y le he titulado a este tercer punto: Jesús, nuestro máximo ejemplo de humildad y de humillación. Filipenses 2:5 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa palabra, si usted la está leyendo, vaya subrayándola en su Biblia. Hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, subraya esa otra palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El verso 10 y 11: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
máximo ejemplo de humildad y humillación. Fíjense que esto es bien importante que nosotros, iglesia, lo podamos asimilar, pero lo podamos aplicar a nuestra propia vida. Nosotros vemos la obra de Jesús en la tierra, pero antes de la obra de Jesús en la tierra, la Biblia nos habla de su gloria en el cielo. Jesús no era exaltado, no fue exaltado hasta después de su encarnación. Él ya era Dios desde el principio. Hebreos dice que por Él y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es eterno. Su gloria coexistía desde la eternidad hasta la eternidad con el Padre. Mas sin embargo, dice la Biblia, se despojó a sí mismo. Viene de la palabra griega vaciamiento, que es una renuncia voluntaria a sus privilegios como Dios. Él, como nuestro creador, soy yo el que tengo que arrodillarme delante de Él. Mas sin embargo, Él decidió venirse a arrodillar delante de sus criaturas. Hermano, es tan tremendo lo que nosotros vemos en el vaciamiento de Jesús, de Filipenses 2. Que cuando la Biblia dice se humilló a sí mismo, despojándose de todo, es que el Señor se despojó de su corona, de su trono, de sus privilegios, se despojó de tantas cosas y tomando forma de hombre se humilló, porque solamente con meterse en un cuerpo humano ya es una humillación. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo le llama a este cuerpo de humillación. Porque cuando nosotros pensamos en lo que nosotros somos como seres humanos, no hay lugar para que nosotros se nos meta un espíritu de orgullo, un espíritu de altivez, porque delante de Dios nosotros somos necesitados de su gracia y de su misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Aleluya. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña a través de la historia, y nos enseña en la historia moderna, que todas las personas que se enaltecieron terminaron mal. Todas las personas. Hermano, yo quiero decirle algo para que nosotros como iglesia nos sirva como reflexión. Comienza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No hay razón para que nosotros se nos sube el ego. No hay ninguna razón. Creo que Dios está buscando esos corazones contritos y humillados, corazones humildes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y otra vez le digo a usted, para poner en contexto lo que quiero decir, no le estoy hablando de apariencias. Amén, hermano. Yo no le estoy hablando a usted de apariencias. Porque cuántas veces nosotros hemos visto la apariencia de alguien y lo juzgamos por su apariencia. No te juntes con ese hermano y porque ese hermano es enojón, dice. Lo está juzgando por su cara. ¿Qué culpa tiene el hermano de haber nacido con esa cabeza? ¿Tiene culpa? Ese es el rostro de él. Y nosotros estamos viendo el rostro, pero el Señor está viendo el corazón de esa persona. ¿Cuántos alaban a Dios? Por el otro lado, usted puede ver personas que usted dice: ay, qué hermano tan humilde. Sí, amén. El hermano es humilde.
Llévatelo un mes para tu casa. ¿Me contás? Porque tú no conoces a nadie hasta que vives con él. Tú no llegas a conocer a alguien hasta que te relacionas con esa persona. A todos alaban al Señor. No te estoy hablando de una humildad de apariencia, no te estoy hablando de una carita así, no, te estoy hablando de la humildad del corazón. Jesucristo no se humilló de rostro, Jesucristo se humilló hasta lo sumo de corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted cree que el Señor tenía un rostro así? No, así como decimos nosotros, como de carita de mamá tengo hambre. No, hermano. El Señor tenía un rostro que cuando el Señor miraba, estremecía a la gente. Tú alabas al Señor. No crean que el Señor es como lo están pintando en las iglesias católicas romanas, que le ponen casi como cara de mujer. No, hombre, si el Señor era un hombre de la cabeza a los pies. Amén. Todos alaban al Señor. La humildad de Jesús no consistía. Es más, yo creo que la personalidad de Jesús no era tan atrayente en el aspecto de decir, ay, mira que ese hombre es bien humilde. No, al Señor lo que él se le miraba era la unción que andaba encima. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Miramos a Jesús haciendo cosas que cualquiera de nosotros se quede escandalizado y podemos juzgar y decir, no, hombre, no es una persona humilde. Miramos a Jesús haciendo acciones, hermano, vamos a decir, de carácter firme. Como cuando se empezó a sacar a chicotazos a todos aquellos del templo. Cualquiera podía decir, mire, ¿y usted cree que es humilde? También me pegó un chicotazo en la espalda que todavía lo tengo marcado acá. Diría alguien. ¿Se da cuenta que no le estoy hablando de una humildad o de una humillación aparente? O como cuando reprendía a sus apóstoles, a sus discípulos. El Señor era firme cuando se trataba de decirle a los fariseos, a los hipócritas, sepulcros banqueados por encima. Y empezaba el Señor a decirle palabras, pero tremendas. Cualquiera podía decir, no, es que no es humilde. Porque nosotros juzgamos las apariencias de los hombres. Somos buenos para ver las apariencias de los hermanos. Yo quiero llevarlo a usted a que nosotros salgamos de este lugar, no cambiando la cara que tenemos, sino cambiando el corazón. Amén. Porque ahora hasta cirugía se puede hacer para cambiarse de rostro. Pero el Señor no quiere que se cambie el rostro. Dios quiere que cambie el corazón. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Vamos, pero verdaderamente. Yo voy a terminar con Juan capítulo 13. Quiero que nos vayamos a ese pasaje de Juan 13. Una ilustración, esta es la conclusión del mensaje, una ilustración de humildad y humillación. Esta es la conclusión. Así como a veces nosotros ponemos algunos ejemplos así, ¿verdad? Como el otro día que acosté al hermano José, al hermano Edgar ahí, o como cuando puse al hermano Alex a caminar ahí. Son ilustraciones. El Señor puso aquí una ilustración de humildad y humillación. ¿Y qué dice la palabra? Léanme ustedes ahí, hermano, en voz alta, todos, por favor. Pero léanlo fuerte. Lo van a leer hasta el verso 11. Todo, léanlo todo.
a leer hasta el versículo 15. Una ilustración de humildad y humillación. O sea, el Señor ya no solamente lleva a la enseñanza, sino que lleva a ilustrar. Ese trabajo era hecho solo por esclavos. No se hacía por un hijo de casa, sino que se hacía por personas de los que eran considerados de los más bajos de la sociedad. No tenían derechos, no tenían ni siquiera nombre, no tenían ni derechos ni siquiera los hijos que engendraban. Ese era el trabajo de un esclavo. Por eso el Señor comienza hablándoles acerca de lo que es la diferencia entre un señor y un siervo. Y viene el Señor, siendo el Señor de señores, que ellos ya sabían que era Dios revelado. Dice la Biblia que estaba sentado con los 12, y en medio de los 12 estaba, dice la Biblia, Judas Iscariote. Le pregunto a usted, ¿sabía Jesús las intenciones de Judas? La respuesta es sí. ¿Sabía lo que había en el corazón de Judas? También. Y aquí es donde vienen las características de un corazón contrito y humillado. Número uno, si usted dice, ¿cómo saber si yo tengo un corazón contrito y humillado? Número uno, perdona. Un corazón contrito y humillado perdona la ofensa. Esa es una de las características de que alguien ha aprendido el ejemplo de Jesús, el perdonar. Porque todos nosotros nos va a tocar perdonar algún día, o todos nosotros nos va a tocar también pedir perdón o que nos perdonen. El único que nunca pidió perdón, porque nunca ofendió a nadie, y si alguien se ofendió por lo que dijo, ya son situaciones del corazón de la gente, pero Jesús, usted no va a encontrar en la Biblia que dijo, perdónenme, I'm sorry, lo siento mucho. No, esas palabras jamás las dijo el Señor. Esas palabras las decimos nosotros porque somos humanos. Mas sin embargo, el Señor, que nunca ofendió, que nunca falló, que nunca pecó, Él perdonó toda ofensa. Y nosotros que no podemos decir que nunca hemos fallado, que nunca nos equivocamos, nosotros que somos humanos, que hermanos, que erramos, que fallamos, oiga, ¿cómo nos cuesta a veces, hombre? ¿Cómo nos cuesta a veces perdonar?